La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hablan de paz, pero arremeten con acciones terroristas. Tan solo una semana después de anunciar con el gobierno colombiano un acuerdo para el inicio de la fase pública de diálogos, la agrupación criminal ELN siembra el terror en las carreteras con quema de vehículos y secuestro de conductores. Se presentó un acto terrorista del grupo narcoterrorista del ELN, donde desafortunadamente quemaron 8 vehículos, 2 buses, 3 furgones, 2 tractomulas y una camioneta particular. Se presentaron 2 personas secuestradas. Lo hacen también estos narcoterroristas del ELN para presionar el cobro de extorsión a estas empresas transportadoras. Pero no solo el flagelo del secuestro continúa siendo una atroz práctica del ELN contra la población colombiana. El programa La Noche logró confirmar que un ingeniero ecuatoriano estaría en poder de esa guerrilla desde junio de 2013. Documento Fiscalía Seccional de Pasto, Colombia. Fue retenido en el sector de Samaniego, Nariño, por el Frente Comuneros del Sur, quienes estarían pidiendo el pago de un rescate. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la revelación en exclusiva de los documentos que hacen parte de las indagaciones que adelanta una Fiscalía Seccional del Suroccidente colombiano para esclarecer el secuestro de Marcelo Patricio Muñoz, ciudadano oriundo de Ecuador. Desde orillas políticas opuestas, los congresistas Alfredo Rangel del Partido Centro Democrático y Alirio Uribe del Partido Polo Democrático Alternativo analizan y debaten sobre las posiciones en las que el gobierno colombiano y el ELN darán inicio a una mesa formal de diálogos de paz en medio de un fuerte pulso por el tema del secuestro y tras una escalada terrorista de la agrupación criminal. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La arremetida terrorista del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, que tuvo como epicentro la vía que comunica Quibdó con Pereira, 2 importantes capitales del occidente colombiano. El ELN incineró al menos 8 vehículos, incluidos buses de transporte público de pasajeros y automotores de carga pesada. La noticia. El programa La Noche NTN 24 conoció en exclusiva que el ELN sería el responsable del secuestro de un ciudadano ecuatoriano ocurrido en junio de 2013. Se trata del ingeniero civil Marcelo Patricio Muñoz, de 51 años de edad, por cuya liberación la organización terrorista estaría pidiendo una fuerte suma de dinero. El punto clave de esa noticia. En medio de la nueva oleada de acciones terroristas y de informaciones que ponen en evidencia una vez más que el ELN persiste en el atroz crimen del secuestro, esta guerrilla junto al gobierno se alista para dar inicio formal a una fase pública de conversaciones de paz. Este proceso, que según los negociadores del ELN podría comenzar en menos de 2 meses. Por ahora, el debate crece por cuenta de algunas voces. Las comisiones de paz del Congreso pidieron a ambas partes acordar lo más pronto posible un cese al fuego y de hostilidades, así como la liberación de todos los secuestrados. La unidad de investigación del programa La Noche conoció este documento que hace parte de indagaciones de la Fiscalía Seccional de Pasto para esclarecer el secuestro del ciudadano ecuatoriano de 51 años, Marcelo Patricio Muñoz Loza. Fue retenido en el sector de Samaniego, Nariño, por el Frente Comuneros del Sur, quienes estarían pidiendo el pago de un rescate. Según los investigadores judiciales, el Comando Central del ELN tendría información de este caso desde hace varios meses. Necesitamos que HH nos diga qué sabe de esto, por si no tenemos nada que ver. Se debe hacer claridad pública, porque la familia y el gobierno ecuatoriano están pidiendo claridad en este caso. Según fuentes de inteligencia militar consultadas, HH, a quien hacen referencia en el documento, sería el cabecilla del Frente Comuneros del ELN en el sur del país. Por su parte, investigadores de la Fiscalía de Colombia y la Policía de Ecuador señalan que el ingeniero ecuatoriano fue secuestrado junto con su esposa, Yolanda del Carmen Buitrón, quien ya fue liberada tras el aparente pago de una parte del rescate exigido.
Esta semana, en las conversaciones que adelantan delegados del gobierno y del ELN en Caracas, Venezuela, el caso del ingeniero ecuatoriano Muñoz Loza, de 51 años, es tema de conversación para facilitar su liberación o el esclarecimiento de este caso. Esta es una revelación exclusiva del programa La Noche. El secuestro de un ciudadano ecuatoriano por parte del ELN, que dicho sea de paso, hace una semana anunció en compañía del gobierno colombiano el inicio de una fase pública de negociaciones. Hoy invitamos a nuestros televidentes también a que participen del tema de análisis en el programa La Noche. A propósito de esa arremetida terrorista del ELN en Colombia, ¿ustedes creen que este grupo criminal tiene una verdadera voluntad de paz en este momento? Los invitamos a que respondan las cuentas de Twitter del programa La Noche, están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a saludar a nuestros invitados. Vamos a estar con dos congresistas en Bogotá, Colombia. Está el senador colombiano del Partido Centro Democrático, Alfredo Rangel. Senador, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. En Bogotá, Colombia, está Alirio Uribe Muñoz, desde otro ángulo del análisis. Él es representante a la Cámara por el Partido Polo Democrático. Representante, bienvenido a La Noche. Sí, un saludo para ti, Jefferson, también para el senador Alfredo Rangel y para la señora Clara Mután y para todos los televidentes. Pues con ella estaremos más adelante, es una también de las víctimas directas de los crímenes del ELN. Voy a comenzar con usted, representante de la Cámara, Alirio Uribe, precisamente preguntándole sobre esta revelación que hace hoy el programa La Noche. Hemos podido documentar, nuestra jefe de investigaciones, Harriet Hidalgo, ha logrado confirmar que un ciudadano ecuatoriano está en poder del ELN, un ciudadano de uno de los países donde será esa sede de las negociaciones con este grupo al margen de la ley. Representante, ¿qué impacto puede tener este hecho en ese anuncio que han hecho el gobierno nacional y el ELN de iniciar en no menos de 2 meses una fase pública de conversaciones? Bueno, es indudable que hay que expresar primero que todo una solidaridad a las víctimas. Nosotros hemos saludado desde las comisiones de paz del Congreso y como Polo Democrático la importancia de parar la guerra en Colombia, y parar la guerra en Colombia implica precisamente que logremos que esta guerrilla del Ejército de Liberación Nacional deje de hacer acciones como las que hemos visto en las imágenes recientes. Nosotros lamentamos que en estas 33 ciclos de conversaciones donde se pactó la agenda que ya todo el país conoce, no se haya podido lograr acordar que se hicieran los diálogos en medio de un cese de combates, de hostilidades, de operaciones de todo tipo. Entonces, es lamentable que estos hechos ocurran. El llamado que yo le haría al Ejército de Liberación Nacional, al Gobierno Nacional, pues es obviamente a que se trate de pactar o un cese bilateral, o incluso yo haría un llamado al ELN a que haga lo que hizo las FARC, que las FARC hizo un cese unilateral, el gobierno respondió a ese cese unilateral con un desescalonamiento del conflicto, y eso ha llevado a que prácticamente haya un cese bilateral. Obviamente que la liberación de los secuestrados está previsto en el acuerdo tiene un punto 4 sobre víctimas, y en el punto 5 también hay un punto que se llaman acciones humanitarias, y creo que estas liberaciones deben darse inmediatamente y que no hayan acciones militares que le hagan ruido al proceso de negociación. Pero yo creo que la finalidad y el compromiso del gobierno y del ELN en el documento es que van a ponerse de acuerdo para finalizar el conflicto armado en Colombia, y creo que los colombianos y todos debemos apoyar la posibilidad de que pare la guerra tanto con las FARC como con el Ejército de Liberación Nacional. Invito también a que miremos las cifras de hostilidades militares. De acuerdo a los informes de CERAT, se han reducido casi que a un 95%, las cifras de ataques a la infraestructura se han reducido en un 86%, y tenemos que aspirar a que estas cifras sean del 100% y que la guerra en Colombia sea algo del pasado. Ahorita me voy con el senador Alfredo Rangel. Senador, ¿usted qué opinión le merece precisamente este punto que plantea el representante de la Cámara? Las conversaciones iniciaron
aún existiendo personas secuestradas. Hoy estamos documentando el caso de Marcelo Patricio Muñoz, un ciudadano ecuatoriano. ¿A usted qué opinión le merece que esas negociaciones hayan sido anunciadas en la fase pública, como lo ha hecho el gobierno y el ELN, existiendo personas aún privadas de la libertad de manera ilegal e injusta? Pues yo creo que el gobierno tiene la oportunidad de corregir con el ELN los errores que cometió en los diálogos con las FARC. Es decir, iniciar unas conversaciones teniendo como precondición que el ELN entregue a todos los secuestrados, suspenda el secuestro, libere a los niños secuestrados que están en sus filas, suspenda el reclutamiento de menores, suspenda la extorsión, suspenda el narcotráfico, que se concentre en alguna zona del país bajo supervisión internacional para de esa manera garantizar que el ELN, con todos sus hombres y todas sus armas concentrados en algunas zonas del país, pues cese de manera definitiva, de manera irreversible, la violencia contra los colombianos. Pero el gobierno parece que está dispuesto a seguir con el mismo esquema que utilizó con las FARC, el llamado diálogo en medio del conflicto, que no es otra cosa que diálogo en medio de las bombas, en medio del terrorismo, del secuestro, del narcotráfico, de la extorsión. Creo que este proceso empieza mal, con mucha incredulidad dentro de la población colombiana, con mucha desconfianza, porque la población obviamente esperaría que al inicio de estas conversaciones de paz haya gestos claros, contundentes, definitivos, de que hay la voluntad de cesar la violencia y el terrorismo contra la sociedad y contra el Estado, y no negociar por fuera del país, pero en medio de una situación de violencia y de terror contra la población dentro del país. Los diálogos empiezan mal, con mucha desconfianza, con mucha incertidumbre y mucha incredulidad, precisamente porque se están haciendo en medio de la continuación de la violencia del ELN contra la sociedad colombiana. Representante Alirio Muñoz, ¿por qué en este momento es la población civil la que termina afectada precisamente por el inicio de esa fase pública de conversaciones en medio de las hostilidades? Se lo pregunto porque el argumento con el que usualmente se defienden este tipo de decisiones que ha tomado el gobierno nacional es que precisamente esas conversaciones es para finalizar el conflicto, para finalizar este tipo de hostilidades. Pero lo que uno ve, por ejemplo, en los últimos días es que la población civil es la que termina afectada precisamente por ese tipo de actos vandálicos que se dan en momentos en el que un grupo está hablando supuestamente de un interés de firmar un proceso de paz. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice el senador Alfredo Rangel, en el sentido de que negociar sin un cese de hostilidades, negociar en medio de la guerra, eso va a causar muchísimo ruido. Yo insisto en que lo ideal es que se negocie con un cese bilateral, unilateral, desescalonamiento, como le queramos llamar, pero el llamado que yo haría, y yo insisto también en una cosa, el ELN propuso en la fase confidencial de negociaciones que se arrancaran las negociaciones con un cese bilateral de hostilidades. Incluso eso se hizo público por los comandantes del ELN. El gobierno considera que no es estratégico pactar un cese bilateral, sino que hay que mantener la presión militar sobre las estructuras del ELN, incluso con la posibilidad de dar de baja a comandantes del ELN. Y a mí me parece que eso es un error, porque cuando empiecen a discutir, tanto el ejército va a hacer operaciones armadas que son legítimas, obviamente, para mostrar fuerza en la mesa de negociaciones, y el ELN va a hacer lo propio, y eso no solamente va a afectar a población civil, sino que también va a afectar a miembros de la fuerza pública. Yo insisto en que eso es lo que hay que resolver. Yo llamaría la atención en lo siguiente: en Colombia entraban al año más de 1.300 soldados heridos por bombas, por bala, por tiros de fusil, etcétera. Este año han entrado al hospital militar 4 personas heridas. Yo creo que no necesitamos más militares muertos, más policías muertos, más civiles secuestrados, más civiles muertos por operaciones militares. Yo creo que ese es el llamado humanitario que hay que hacer, y yo creo que
todos tenemos que presionar, y yo hago ese llamado al Ejército de Liberación Nacional para que decrete un cese unilateral y que no se espere como las FARC una cantidad de tiempo que siguió haciendo operaciones y haciendo hechos de guerra y hostilidades y afectación a bienes civiles, a población civil. Yo creo que es importante avanzar en ese tema. Senador Rangel, ¿usted qué opina de este punto en específico? Las conversaciones inician en medio del fuego de la acción legítima del Estado de seguir persiguiendo en este caso a un grupo armado ilegal como lo es el ELN, pero no hay un compromiso dentro del inicio de esa fase pública por parte del ELN para seguir o por lo menos para parar de alguna forma esas acciones criminales.